Buen día, Alexis. Buen día, Felipe. Buenos días, Felipe. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo están? Buenos días. Sobreviviendo a la pandemia. Sobreviviendo la pandemia. Muy bien. Muy bien. Ahí está la realización de Felipe. Ya con Y eso, ahora que tengo mi autoestima armada, ah, mi día completo, más empoderada, más firme. ujú, quiero proponer un temita. Y Dale, ese dale. tema es el sí. Las preferencias. Preferencias de todo tipo. Las preferencias. ¿Preferencias personales? Preferencias hacia hijos, padres, alumnos. Preferencias en los vínculos. No Ajá, solamente perfecto. preferencias de cosas que me Claro. gusten. Pero más que nada preferencias de las que no hablamos, así como que uno no lo dice, pero Pero uno sabe existe. que tiene Por ejemplo, hacia los hijos. Uno no le puede decir yo prefiero a tu hermano. A ti no te quiero, no se puede. No, sí lo puedes decir, nada más que o generas un sea, sí trauma en el puede. pobre de aquellos. Es que eso, La pregunta es si existe en primera instancia, ¿no? sí. Pues fíjate Alejen harto que a sus hijos sí, sí, de la sí, grabación. hay No se escucha. estudios. ¿No se escucha? ¿Ya? Ah, Sí, ok. sí. Que no se escucha, Ah, ok, dice. ok. No digo, lo que sí es que hay estudios que demuestran que sí hay una preferencia hacia los hijos. Entonces, uno es el consentido, uno es el preferido, no el consentido. Uno es el preferido sobre otro. De alguna manera se selecciona a uno de ellos. Ahora, el cómo funciona o el por qué es esto, pues yo me imagino que tiene algunos fundamentos evolutivos, porque son patrones que se presentan fisiológicamente. No sé si me explique ahí, ¿no? Y en el reino animal en general. Sí, pero fíjate que no sé si sea preferencia en ellos porque en el caso, por ejemplo, de las águilas colocan un huevo tras otro y entonces si es una buena temporada, colocan tres, si es una buena temporada, los tres sobreviven, es decir, alcanza el alimento para todos. Pero si es una mala temporada, el primero que nació es el que van a alimentar primero, luego al segundo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, le dan primero al más grande, luego le dan al segundo, y si es una buena temporada, sobrevive el tercero. Si es una mala temporada, el más grande se va a comer al primero que muere del nido, ¿no? Entonces, Mm. pero esa es una forma de regulación poblacional. Y no sé Sí. si podemos aplicarlo en el ser humano, creo que estaría un poquito lejano del asunto, porque O aquí hay un sea, poco más de intención, así como decir, sí. es que con este me calza el asunto, me llevo bien y espero que Ujú. su hermano sea como él. Es que eso, a ver, aquí la preferencia muchas veces, a ver, entre tres hijos, la típica. El hermano mayor, fue el preferido, ya es el mayor, se cuida solo. El del medio es menos querido, está entre medio de los dos, del más preferente que es el pequeño Pero y el eso, mayor. A ver, pero eso una vez que ya nació el pequeño. una vez que ya nació el pequeño están los tres hermanos. Pero mientras es el segundo, es el más pequeño, por lo tanto también a ratos puede ser preferido. Y dependiendo de la Sí, diferencia de edad que haya con el mayor. Porque me cuando estás están diciendo, ¿no? porque cuando están muy seguidos, si son muy seguidos, el primero, claro, es el preferido porque es El el primer único. hijo, es el, claro, es el que se lleva todo el afecto, todo el cariño, toda la atención. Los padres están aprendiendo a ser padres, entonces están pendientes de cada paso, de cada cosa. Ya nace el segundo y ya saben que el hijo si un día llora y porque le duele el estómago o tiene cólicos no se va a morir, entonces no Ujú. importa, se lo toman con más calma. Pero si por ejemplo la diferencia es, te voy a inventar, de 10 años, el hijo, el pequeño, Ah, pasa a ser como el entretenido, el que los hace de nuevo revivir esta cosa simpática del bebé que se ríe, el primer paso. Eso ya lo perdieron, ya se alejó con el más grande. Entonces pasa a ser el preferido pero durante quizá, un tiempo. quizá es algo natural decir así como el más pequeño que sea el preferido. No, Pero la no, preferencia, ¿no? no, porque puede ser, aun cuando hay una familia de varios integrantes, puede seguir siendo el mayor, el preferido, o inclusive los del medio, porque ese es el punto, ¿no? El hecho de que de alguna manera el padre dice, tengo más afinidad
Ojo que Ujú. preferido y consentido no es lo mismo, ¿no? Porque tengo más afinidad con él. Y por supuesto que alguien va a decir, no, es que yo los quiero por igual y no, o sea, no, no es tan así. Tú puedes pensar que cualquiera No, de los integrantes de la familia es el que calza más contigo, ¿me explico? Sí. No No, sé si o sea, difieras yo Alexis. a lo que iba es no, es que cuando quiero ya que están termine en la idea, igualdad Felipe. de condiciones, cuando son adultos, Sí. cuando ya están Ya, como es que, formados, es que, y uno ya, dice, es que por eso te claro, ahí digo, voy. claro, Ujú. Me dice, este me cae mejor, pero no se lo puede decir a los demás, pero este igual me cae mejor. claro, pero por eso te Se digo, nota en los tratos. pero por eso te digo, entonces depende de la edad, de si estamos hablando de hijos bebés o de hijos que ya están grandes, que Sí. ya están formados, ya tienen sus preferencias, ellos mismos sus propias preferencias personales y por lo tanto se sienten o están más cerca de el papá, de la mamá, em, de la diferencia de edad. Ahora, sí, yo creo que efectivamente, como dice Ernesto, a lo mejor podemos hacer la distinción entre el preferido y el consentido, pero fíjate que todas las diferencias, finalmente, yo no sé si tiene que ver con un tema de preferencia propiamente tal. Yo creo que es inevitable, o sea, esto que dicen los papás y las mamás de que no, si yo los quiero a todos los hijos igual, yo creo que no. Yo creo que eso es un mito, es inevitable quererlos distintos, lo que no significa que los vaya a querer más o menos, Claro, salvo que, claro. salvo que esté en una situación en la que a lo mejor, como dice Felipe, ya estando grandes, a lo mejor me sale uno delincuente que me ha hecho la vida trizas o pebre, diríamos acá. em, y claro, ya llega un minuto en que no quiero saber más de ti, pero, pero no siendo ese el caso, em, yo creo que el cariño es distinto porque las personas son distintas. O sea, a ver, no me digan los padres que quieren a los hijos igual, porque entonces, a ver, espérate, ¿el hijo va a querer igual al papá y a la mamá? No, no. Son personas distintas, se relacionan distintos, tienen vínculos, tienen momentos distintos. Em, Se te fue la cámara, Ernesto. Pero está mal Ahí. decirlo. Lo que pasa es que depende también a quién, porque cuando a Y el ti, impacto que o sea, puedes tener, sí. cuando yo ya tengo 50 años y a mí me dicen, no, si yo los quiero igual, no, yo sé que no es así, y si eso implicara que yo me siento, o sea, yo por lo menos, y yo creo que eso depende también de la persona que recibe el mensaje, yo por lo menos sentiría que no es que me quieran menos, es que me quieren distinto, porque soy distinto. Y eso es inevitable. Ahora, yo no sé em, si, em, si eso tiene que ver con una preferencia, con que yo de verdad quiero ponerle más atención, más fichas, darle más energía, más recursos a uno versus el otro que lo voy a dejar más de lado. Vamos a Claro, pausa. claro. Hacemos pausa un minuto. No. Entonces, yo creo que en el fondo puede haber diferencias. Eso es lo que acabo de decir, pero la preferencia, así como pensar que un papá o una mamá quieren más a un hijo o a otro, salvo, como te decía antes, respecto de situaciones muy extremas, creo que no, creo que son cariños distintos, pero no es cuantificable. Lo que voy es que quizá socialmente no se puede decir yo prefiero a este hermano, o por lo menos con los hijos enfrente. Quizá con un amigo alguien dice, no, sí, este me cae igual, mejor. Pero fíjate que es Este, algo doble Pero me cae, porque, ajá, si lo haces así, o sea, de alguna manera cuando tú dices, cuando los hijos se dan cuenta que hay preferencia por uno de ellos, eso causa un conflicto, me explico. Entonces tú agarras y dices, ok, no sé si se dice ser oportuno decirle, sabes que sí tengo preferencia, pero entiende que el cariño para los dos, o no sé, yo creo que estaría muy difícil poder hacerlo, ¿eh? No es que no se deba, sino, bueno, no sé si no se pueda, sino no se deba, me explico,
porque sería muy difícil compensar el asunto. Sí. Ahora, más allá de lo que tú dices, Felipe, de que pudieran decir, por ejemplo, este me cae mejor, con este tengo más afinidad, con este me gusta compartir más. Por eso te digo, el cariño, el afecto, el amor que hay detrás, lo voy a poner en un ejemplo a lo mejor dramático, mucho extremo si tú quieres, pero frente a la posibilidad de eh, un accidente y que haya dos hijos en riesgo vital y los padres deban escoger a cuál salvar. Ya, lo vi en ¿Tú, una película. tú crees que van a decir, no, este porque este es más simpático? Yo creo, yo, yo creo que no. Los dejáis los dos por no elegir, No, yo creo que ¿cierto? se les, se les destroza todo por el solo hecho de tener que Sí, estar en sí, la sí. situación de escoger. Pero fíjate lo que hace, lo que hay algunos vestigios, ¿no? Por ejemplo, perdón, algunos indicios desde el punto de vista científico, ¿no? Hay gente que dice, hay estudios que dicen que las mujeres, no se sabe exactamente en el caso de los varones, dice, las mujeres tienen una capacidad de oler el factor 2 de histocompatibilidad. ¿Qué quiere decir? En español. Sí, quiere decir que personas que pueden ser potencialmente donadoras o que tienes afinidad por aceptar el órgano, ¿sí? Hay Ah, más rechazo. Entonces, una mujer puede decir, este varón me atrae o me gusta cómo huele, en el sentido de que es más diferente a que pueda ser donador de órganos para la persona. ¿Me explico? Traducido, entre más parentesco tengamos, mayor es el rechazo que hay. ¿Me explico? Por la capacidad de poder detectar estos factores. Es de ahí radica el asunto de que mi hermano no me llevo tan bien o no lo veo como una pareja potencial de novio o algo, porque tiene los mismos, el mismo tejido o tiene los mismos factores de histocompatibilidad que yo. Por lo tanto, no, o sea, con él no, tengo que buscar a alguien que huela diferente o que tenga diferente genética como para poder tener descendencia. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, creo que resulta interesante el hecho de decir, oye, ¿por qué una persona de pronto te cae bien o por qué una persona de pronto te cae mal o por qué una persona te puede atraer o no? Puede ser qué tan diferente sea de tu persona. O sea, no en el sentido diferente de caracteres ni comportamientos, sino histológica, en cuestión de órganos o en cuestión de inmunología, qué tan diferente es de ti. Ese es O sea, elijo algo que huela más distinto. la persona que huele más distinto es la que te permite decir yo tengo más incompatibilidad con él, me explico. Es raro. más Ah, compatibilidad, Sí, porque me complementa. te complementa y no es de la familia. O sea, finalmente hay el rechazo porque las personas que son de tu mismo, de tus mismas características inmunológicas, no, eso no, tú debes de buscar a alguien que sea diferente. Oye, pero espérate, pero entonces frente a eso, en familias o en parejas donde tienen hijos biológicos y además adoptan, uno podría pensar que a lo mejor los adoptivos van a ser más queridos. No necesariamente, ¿no? Ojo, fíjate que, por ejemplo, cuando tú dices voy a buscar un donador de un órgano, ujú. no lo encuentras, si no lo encuentras en la familia, puedes encontrarlo en una parte del mundo, Sí, pero sí. entonces quiere decir que hay, de ahí digas tú, es que lo adopto, pero es algo que me llama la atención, algo que me gusta, posiblemente está involucrada, qué tan compatible es a tu sistema. Quiere decir que es menos compatible, pero más aceptado por la atracción que puede haber, ¿me explico? Está interesante, pero regresemos a la Ojo. preferencia. Mira, mira. Bueno, pero es que ese es un elemento de preferencia Sí, sí. que a lo mejor podría explicar al menos parte de la preferencia. Y fíjate, Pero a ver, te lo pongo desde el punto de vista de alumnos, ¿no? Si los alumnos, puede haber preferencia, por ejemplo, con los alumnos. absolutamente. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, Quizás en dos cosas. a ver, Pero ¿por qué sería la preferencia? O sea, ¿qué te permitiría decir, este alumno lo prefiero a este otro? O sea, quizás uno me cae mejor y este otro se esfuerza más y por ese esfuerzo y que me pone atención, me cae bien. Pero este, por su forma de ser, igual me cae bien.
Sí, por claro, cómo Puede huele, ser, ¿no? sí. Este huele No, bonito, pues, no te vas a poner a oler al pero, estudiante no, porque pero te voy a sería poner, denunciable. no, espera, escucha, tú tienes niños no me refiero a adultos, eso sí sería denunciable, pero tú, por ejemplo, si tú tienes niños de guardería, niños de preescolar, hay niños que huelen mejor, están arregladitos mejor y hay niños que están más cochinitos y demás. ¿Me explico? ¿Crees que haya alguna diferencia entre decir voy a tratar de diferente manera o algo o no? Que quizá igual el niño que se parece a tu hijo, a un sobrino, que te No, recuerda a me alguien. refiero en cuanto a la limpieza o a los olores, ¿me explico? Yo Debe creo que, depender de la persona, yo, yo yo creo, creo. yo creo que sí, puede generar diferencia. Ahora, incluso podría generar una diferencia en términos de que este que está más cochinito, siento que está más desprotegido y por lo tanto Tengo quiero que cuidarlo, protegerlo más. correcto. Sí, es lo que O sea, decíamos. podría generar un sentido como inverso, digamos, como que uno podría pensar que el que está más limpiecito, que está más bonito, que está mejor vestido, voy a sentir más atracción, pero a lo mejor puede ser al revés. Claro, claro, pero es algo así como un indicio de por qué decimos que puede haber o no preferencia, me explico, hay demasiados los factores que están involucrados. A lo mejor tú dices, es que es una persona que me llama la atención, no sé por qué, tiene una aura, un ángel o el zodiaco, como dices, ¿no? Pero finalmente tú dices, hay algo que dice, me atrae, ¿cómo se dice? Me cae bien, ¿no? Entonces, en el otro sentido, decir, no, es que esta persona, no sé, como que hay algo que tiene una sombra, es negativo, o hay cierto rechazo, ¿no? Pero hay que aclarar, ¿no? No quiere decir que preferido sea lo mismo que consentido, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Ujú. Entonces, yo puedo tener preferidos, pero cuando estoy en la educación de los hijos, por supuesto que a lo mejor me sale algún consentido y debo de pensar, y fíjate cómo es bonito el asunto, porque dices tú, ¿cómo voy a educar a mis hijos si tengo uno preferido y tengo uno consentido? La cuestión es que cuando tú dices voy a educarlos, no puedes aplicar exactamente las mismas atenciones ni los mismos elementos para ambos hijos. Hay No, una diferencia porque quizás el incluso, que está con problemas lo tienes que atender más y no por eso quiere decir que sea el consentido y no por eso quiere decir que es el preferido, ¿me explico? incluso, porque muchas veces se dice, bueno, pero que además es imposible que me relacione exactamente igual con ambos, porque nacen en una familia distinta. El que nace primero nace en una familia donde hay papá y mamá, por ejemplo, Claro, y el que nace segundo nace en una familia donde hay papá, mamá y hermano. O sea, claro. ya es una familia, ya hay una estructura de familia distinta. Pero esa diferencia se da incluso con gemelos univitelinos, idénticos. Entonces la gente dice, Buen no, pero es que factor. son idénticos. Yo los crié igual. No, nunca los crié. Nunca son criados iguales. Ahora, Ujú. claro, lo que dice Ernesto, puede haber preferencia, pero no necesariamente eso implica que va a ser un consentido. Y yo te podría decir, ¿cuándo yo prefiero a un alumno o a una alumna? Y puede haber una serie de elementos. Si yo veo que, eh, Felipe decía, a lo mejor yo como profesor veo un alumno que siempre está atento y que está escuchando y que pone mucha atención a lo que yo digo, a lo mejor eso me puede generar una preferencia. A mí no me va a generar preferencia necesariamente. La preferencia se me va a generar cuando, aparte de poner atención, comenta y yo logro hacer una conexión con esa persona. Está Porque, completamente de acuerdo. porque si solamente escucha, yo nunca sé lo que piensa, nunca sé cómo lo que dice, nunca, es como dónde se genera el vínculo. Puede haber otro que a lo mejor yo vea que llega siempre tarde, que se va antes de clase, que siempre está haciendo bromas, tirando la talla, eh, y, y- y hace que la clase sea mucho más distendida y mucho más lúdica y me puede caer espectacularmente bien. Y puedo tener una preferencia en términos de el vínculo que se genera a propósito del estilo de personalidad. Pero tengo súper claro que no va a ser tal vez el estudiante destacado y que no sé cómo va o cuánto va a incorporar, cómo va a aprender y qué sé yo.
cuando nosotros conversamos, por ejemplo, Ernesto, respecto a la posibilidad de incorporar a alguien que nos pudiera dar una retroalimentación de cómo había sido el tema de la educación en pandemia, yo pensé en Felipe porque vi, por ejemplo, y aún no estando en clases presenciales, vi que Felipe era de los que siempre preguntaba más allá. Era de los que hacía una reflexión y me decía, pero ¿y esto entonces podría ser? O por ejemplo, en alguna oportunidad a mí me pidieron de una organización, de una institución, una consultora, que dictara un curso respecto a una temática en particular. Por fuera de la universidad, nada que ver. Y Felipe fue uno de los que se acercó, comillas, eh, Puedo acercarme, virtualmente, pero virtualmente, a preguntar, oye, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Me interesa? Entonces ahí yo veo que hay un interés que va más allá. Ahora, pero yo no sé si en clases tú, en clases presenciales, porque no sé si eres el que tira la talla, no sé si eres el que está permanentemente mirando para adelante, no sé si eres el que llega tarde o se va antes, no tengo idea. depende del día. Pero en esta circunstancia, yo Ujú. dije, me parece, y me parece que puede reflexionar respecto a lo que queremos que reflexione. Pero ahora pienso que Perdón, depende de... ya, a ver. ¿es esa una preferencia? Es a lo que voy. Deben Ahora, haber preferencias, estamos ¿te hablando de voy a dar, preferencias súper generales. te voy a dar facilidades por eso? Ninguna. No, pucha, claro. No, no, sorry, Permiso. no, Ya, no. no. Pero fíjate que Eh, es importante cuando lo dejas en claro, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decirle a un alumno, sí, o sea, tú te voy a dar el apoyo, vas a trabajar conmigo, todo lo que tú quieras. Sin embargo, debes de entender que las cosas personales se separan de las cosas profesionales. Es decir, si cuando te tengo que evaluar, te voy a tener que evaluar. Cuando te tengo que poner la nota que sacaste, así corresponde. Y Es más, aunque diga a las personas, bueno, pero es con la persona con la que más trabajas, con la que más convives, que es tu estudiante, lo demás, sí, pero no puedo darme, precisamente por lo mismo, tienes que exigirle a veces un poco más a la persona que está más cerca de ti, porque se supone que conoce más de tu trabajo, ¿me explico? Entonces agarras y dices tú, hay que entender que sí, las amistades, el buen llevarnos es una cosa, pero la evaluación o la forma en que estés trabajando es otra, ¿no? Es como pensar que vas a recibir más por decirle al jefe buenos días. Eso sería completamente erróneo, ¿no? es más, cuando se trata de evaluar, yo procuro armarme rúbricas, pautas, lo que sea, lo suficientemente claras y objetivables posible para que a nadie le quepa duda si el día de mañana me dicen, pero es que a ti te cae mejor Felipe. ¿Por qué? Porque siento que tengo que protegerme yo en términos de no caer, porque sé que soy humano y podría caer a lo mejor en que al momento de corregir diga, ya, pero sí, si yo sé a lo que se refiere, no me quedó muy claro, pero sé a lo que se refiere, sí, le voy a dar 10 puntos. Y a otro que no lo dijo tan claro y tal vez igual de confuso, no, 5 puntos. Entonces, me trato de asegurar que la estrategia de evaluación no me lo permita. Pero además de eso, porque creo que es un... Si se va a dar, y que yo creo que es inevitable que se dé, y me gusta que se dé, si se van a dar vínculos distintos con distintos estudiantes, los tengo que proteger a ellos también. O sea, no puede quedar lugar a dudas de que si Felipe aprobó la asignatura, la aprobó porque yo lo invité a participar de este conversatorio. No puede quedar claro. lugar a dudas de eso. Hay preferencias, pero no se le puede consentir a alguno. Y a lo Exacto. que iba. Correcto. Y claro, puede haber preferencia por X motivo, igual que la preferencia por o sea, quizás estamos cayendo mucho en la palabra preferencia, porque cuando estás
prefieres a alguien por sobre el resto, ¿cierto? Sí. Quizá me siento más a gusto con tal persona, Claro. igual que me siento más a gusto con este hijo. No le vas a dar más facilidades, pero Exacto, está. exacto. Ahora, ojo, puede que lo que decía Ernesto en algún minuto también, si tú tienes dos hijos con características disímiles, vas a tener probablemente que focalizarte y tratar de entregar mejores herramientas al que tiene más dificultad, y eso no significa que haya una preferencia, sino que hay un reconocimiento de que efectivamente son distintos y que uno necesita ciertas cosas y otro necesita otras. Además tienes que mostrar la causa-efecto. O sea, es importante el hecho de que cuando a un estudiante le dices, es que mira, sacaste tal calificación, no fue porque pues pasó la estrella y se me ocurrió, sino simplemente es lo que es producto de lo que tú hiciste, ¿no? Y en el caso de los hijos sucede casi lo mismo, ¿no? ¿Por qué a mi hijo le diste permiso hasta las 11 de la noche y a mí me das permiso a las 8 de la noche? Pues porque a lo mejor tú ya cometiste un error de no cumplir con los acuerdos que habíamos tenido, o a lo mejor cometiste, no sé, estás con el noviazgo y tu hermano no tiene ni novio, o sea, es diferente, me explico. Entonces, no es que te justifique, sino el hecho de que pienses exactamente qué tan, como dice Alexis, qué tan objetivizable es la decisión que estás tomando. Pero fíjate el asunto, ¿no? Pasa lo mismo desde el punto de vista del hijo. Hay preferencias también hacia los padres, por supuesto. Y hay un punto que me gustó que comentó Alexis, que ojalá y podamos recuperarlo antes de que termine la plática. Quiere decir que entonces esas preferencias se tienen que ir alimentando de acuerdo a vínculos o simplemente se pueden dar así de la nada y aunque no haya interacción las mantengas. Yo creo que no es que las preferencias se alimenten a partir de vínculos. Yo creo que las preferencias son vínculos. Correcto. Entonces, Cuando comentabas, dices, es que ¿por qué hablar con Felipe? Porque con él se dio la dinámica de las pláticas, de cómo lo comenzaba y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera dije, bueno, entonces se tiene que alimentar el vínculo o cómo es el asunto, me explico. Entonces, ahorita, ¿cómo haces la especificación? Me parece buena. bueno, lo que pasa es que, claro, a partir de ahí se puede generar mayor vínculo, obviamente, y, y, y podrá darse luego tal vez incluso una amistad. Yo he terminado con estudiantes que ya son colegas, siendo muy amigos. Y eso Claro. evidentemente que tiene que ver también con las preferencias y con los vínculos. Hay una entrevista que yo subí a un psicólogo educacional, Ah, eh, el Diego Sarmiento. El Diego, yo fui profesor de él desde primer año, él fue ayudante mío. eh, Terminamos en algún minuto viviendo juntos como amigos, ambos solteros, y, y, y yo tenía mi departamento, y él me pidió si yo le podía arrendar, le podía rentar una habitación, y compartimos, y somos muy amigos. De mis amigos es el que más ha venido a mi casa desde que yo me mudé desde Viña a vivir a Valdivia, por ejemplo. pero no por eso la habrá tenido más fácil. No, po, en absoluto. No, po. Menos aún cuando con otro profesor con el que hacíamos la asignatura donde yo lo conocí, le dijimos desde un principio, este puede pasar a ser ayudante. ¿Le exigieron más? No sé si más, pero evidentemente que estábamos con el ojo mucho más encima. Mm. No es exigirle Eh, más, sino más bien le prestas más atención al proceso de formación porque esperas ciertas características de la persona, me explico. Entonces Exacto. dices, tú sabes que, mira, este es el estándar o este es el sitio que debes de cubrir, por lo tanto debes de reforzar ciertas actividades o cierta preparación, ¿no? No quiere decir que todo sobre él hasta que se vuelva el Rocky Balboa del tiempo, me explico. Claro, claro. pero ahora, sorry que ponga un punto, pero
igual quería tocar el tema de los padres, porque tenemos preferencia entre hermanos, entre hijos, de los padres. pero hacia los padres, que uno prefiere más uno que el otro, hablando claro de que estén los dos padres, obviamente. O sea, si hay uno, no tienes otro. Pero, pero entre dos padres quizás sea por el permiso, la afinidad que tengas con tu padre o madre. Millones de cosas. Millones de cosas, temáticas en común. Y yo creo que es mucho más evidente incluso si lo llevamos a los abuelos. Ah, Porque, esos son evidentes, esos lo hacen frente de todos. porque Da lo mismo. ya, Pero ve sí, la pero la diferencia. preferencia que uno como nieto puede tener. Está pausando, creo. Sí, sí, Tampoco algo. bien. Ya, Ahí sí, sí, tuviste ahí sí. error de. Ya. Ya. Sí. Te decía que claro, Felipe dice, bueno, y la preferencia de los hijos hacia los padres, obvio, y con ellos también es por afinidad, por una serie de cosas, pero es mucho más evidente cuando esto lo amplificas y lo llevas a los abuelos. Que en el mejor de los casos, si es que tienes dos abuelas y dos abuelos, y Ujú. evidentemente que la relación es totalmente distinta con uno que con otro y por diferentes condiciones, dependiendo de que si los abuelos de un lado viven más lejos, los otros viven más cerca, los ves más, o porque el papá es más desapegado a sus padres, entonces ves menos a los abuelos paternos, o al revés, y la mamá es más apegada, entonces lleva a la familia permanentemente más hacia allá, y eso puede generar un vínculo mucho más intenso, como puede generar también un rechazo, porque me están llevando a cada rato y me obligan a ir todos los fines de semana. ¿Te fijas? O sea, hay una serie de elementos ahí. Igual que los abuelos hacia los nietos, eso, pero a eso me refiero. Entonces, Es muy evidente, o sea, lo hacen enfrente de todos. No, y además déjame decirte que hasta los padres se quedan sorprendidos de cómo tratar al nieto, ¿no? Porque dices, ¿qué? ¿Le das y permiso a conmigo. mí, no? A mí me partías el queso. Deja que tire la tele, ¿no? ¿Qué te pasa? A mí no me dejan ni prenderla. Sí, pero espérate, pero Felipe hablaba de que socialmente no era aceptable que los padres mostraran preferencia No, hacia los hijos, Que pero, declararan, que pero declararan. y que lo declararan, pero socialmente es esperable que los abuelos lo hagan. es que ya al El, abuelo a- le da lo mismo. el Es abuelo, otra cosa, ya. el rol Te del abuelo exime de todo. es mal criado. Sí, Por lo sí, tanto, po. por eso te digo, porque hay un tema social ahí que es totalmente distinto. Entonces, así como no es aceptable que los padres lo demuestren y lo evidencien, es esperable que los abuelos lo hagan. Y si no lo hacen, es como, qué raro este abuelo tan Sí, es descariñado. raro, ¿cierto? Está educando. Claro, claro. No. Pero bueno, yo creo que eso, yo creo que finalmente se dan vínculos, como te decía el otro día, hace un par de días atrás, tuvimos en esto una ceremonia en la universidad de cierre de la generación que se está titulando en este minuto de psicólogos. Em, y para mí legítimamente fue súper emocionante, a pesar de que de que no fue, y siempre me pasa todos los años. Em, Hay generaciones que uno las recuerda con ciertas características como generación, pero además dentro de la generación tú recuerdas a este estudiante, a esta, qué sé yo, y se genera un vínculo. Es inevitable que te pase que a mí por lo menos me pasa que me emociona verlos, como fue una ceremonia online, se les dio el espacio a ellos también para que dijeran y mostraran su experiencia y qué significaba. Y tú los escuchas hablar, que están terminando su quinto año, cuando yo los conocí, cuando comenzaban el tercer año, y tú dices, tan grandes, Pasado 2 años. están tan grandes, hablan de una manera tan distinta y eso emociona, porque de alguna manera tú fuiste parte por Del mucho proceso. que en mi caso fue una asignatura, dos asignaturas, una el primer semestre, otra el segundo semestre, dentro de 5 años, pero se genera eso, entonces es inevitable. Em, entonces, claro, puede que, por ejemplo, no sé, y a propósito de lo que hablábamos recién, y yo me gustaría escucharte a ti también, no sé cómo, Ernesto me refiero, cómo te ha pasado a ti, cómo lo has vivido tú como profesor. Porque claro, por ejemplo, en este caso, lo que yo decía, ¿no? A Felipe, yo pensé en Felipe porque
porque dije, este piensa, este reflexiona, este pregunta más allá, por lo tanto va a ser un aporte que si yo invito a otro que a lo mejor puede tener mucho pensamiento, pero que tal vez no lo diga, y que va a estar ahí sentado frente a la pantalla, no hablando, Con cara de susto. con cara de susto. Entonces, como que, claro, para este efecto no era aportativo. Pero obviamente que se va generando inevitablemente y no planificadamente un vínculo distinto con Felipe que con otros compañeros. Es obvio. Y Ahora, fíjate que lo pienso desde lo que decías, ¿no? No solamente es a los alumnos individuales, es que me eso ha te iba a decir, tocado eso que te iba a son decir, grupos. y Ujú. no, claro, los grupos de trabajo, y no solamente por el rendimiento cognitivo, por Sí, decirlo de ¿no? alguna manera, sino que también yo tengo exalumnos a los cuales quiero mucho y que el vínculo fue desde el humor, que tampoco a lo mejor fueron destacados estudiantes, pero sí Pero el humor, desde un claro. humor similar. Desde el estudiante que a lo mejor no participaba nunca en clase, pero salía a recreo y y se iba al lado mío y me empezaba a meter conversa y a tirar bromas. Claro, sí. Y es otro vínculo. Mm. Y fíjate, o ¿Cómo? sea, también está como dices, ¿no? Está el individual, está el grupo de trabajo que está dentro de del mismo salón y está el generacional, en el cual tú dices, oye, es que con esta generación me entendí de maravilla, la recuerdo, cuando hay otra generación que odio, no, mentira, hay otras generaciones con las cuales no tuve tanto vínculo, ¿no? Y Pero también cosas por puede el ser. estilo. Y puede ser. Pero también puede ser una generación muy cuestionadora, una generación... Dilo, dilo. Lo, lo que a mí me pasó cuando dejé la docencia, que me empecé a encontrar con generaciones que no querían participar, que no iban a clases, que no estudiaban, que rendían muy mal y después además alegaban de que yo les había puesto una mala calificación. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque en México siento que el tema del vincularse es distinto. Son como, me da la sensación a mí, que son como más formales al parecer. No, fíjate aquí hay varias situaciones, ¿no? No es generalizable, es decir, hay instituciones educativas donde la interacción es muy abierta, eh, muy decir, bueno, sí, nos podemos llevar, podemos inclusive ir a fiestas o reuniones y eso, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Hay otros grupos, otras instituciones donde sí es muy, no, nada más Formal. saludas de mano y hay de ti si se te ocurre saludar de beso en un país que es latino. Entonces agarras y dices, sí, ya pensar en un abrazo quiere decir que hay algo ahí, me explico. Entonces, y hay otras instituciones, bueno, al menos he tenido la oportunidad de poder experimentar con distintos grupos, ¿no? Y hay otras en donde sí es completamente ligero, a veces ni un extremo ni otro, ¿no? O sea, puedes tener ciertas desformalismos, pero sin llegar a más, ¿no? Entonces sí hay de todo, creo yo. Pero sí en el sentido en este caso, por ejemplo, me ha tocado en la institución que estoy, pues hay oportunidad de poder tener acercamiento. Sin embargo, socialmente, creo que estamos pasando por una etapa en donde está la transición de evitar el machismo. Ya por el hecho de que hables mucho con un chico, dicen, no, es que ya hay algo extraño por ahí. Y eso es desagradable, vaya, ¿no? Falta como que un poco de maduración social. Y por otra parte también el hecho de que tú digas, es que ya estás hablando con una chica, es que ya hay interés, ya pasó la materia porque se acostó con él o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, creo yo que se puede permitir ciertos vínculos cuando muestran madurez en ambos casos, ¿no? Se pueden permitir ciertas interacciones cuando ya realmente se entiende muy bien de qué se trata la situación. Y no se da en todos lados, ¿eh? Y no se da con todas las personas. Entonces sí he tenido algunos conflictos donde dice, oye, es que la pasó porque era chica, ¿no? O sabe qué es que usted es machista. Yo, bueno, pues es tu percepción. Aquí están los elementos que dicen lo contrario o algo, ¿no? Simplemente te respaldas y no pasa absolutamente nada. Inclusive hay gente que también con esos caracteres quiere aprovecharse de la situación, ¿no? Dice, es que usted se lleva con fulanito, entonces, dígame o casi casi lo denuncio, ¿no? Y tú, bueno, haz lo que tienes que hacer y punto, ¿no? No pasa absolutamente nada. Pero sí, Mm. sí es un poco más difícil.
el poder interaccionar de esa manera con los estudiantes por las transiciones sociales que estamos teniendo. Hay que tener ciertos cuidados. Yo, por ejemplo, hoy día tengo una cuenta de Instagram donde subo temas que aluden a situaciones o a temáticas de psicología, donde promociono, donde trato de mostrarme para también que la generación actual se mueve desde ahí con el Instagram principalmente, entonces es una buena vitrina. Pero, por ejemplo, yo no sigo, no, me siguen porque la cuenta es abierta, pero yo no le pido seguir a un estudiante mientras sea estudiante. Es más, mientras no esté titulado de psicólogo. Porque no sé, por ejemplo, ahora Felipe, por ejemplo, yo ahora podría decir, bueno, Felipe ya terminó la asignatura conmigo, pero yo no sé si en 2 años más a lo mejor voy a hacer una asignatura en quinto y lo voy a tener nuevamente como estudiante. Sí, es correcto. Entonces, no lo sigo y no lo voy a seguir. El otro día, por ejemplo, luego de esta ceremonia de cierre con la generación, Ni lo seguiré ni quiero saber de él. hubo, hubo varios que los comencé a seguir inmediatamente. Sí, sí. Ya están titulados, listo, los empiezo a seguir. ¿Por qué? Porque también creo que es protegerlo, porque Frentes. el día de mañana se va a decir, no, es que tú tienes una amistad, eres más Mm, cercano y por eso que... Y no. sí, pues está bien. Ahora, Felipe, A ver, ¿y qué pasa con la preferencia de los estudiantes hacia los profes? ¿A eso es partir, evidente, lo dice. a partir de qué se da? Ya, pero ¿a partir de qué? ¿Cuándo los estudiantes prefieren a un profesor o una profesora? ¿Por qué? ¿Por la forma de explicar? Es que ¿Por, depende por el, tanto del por el- estudiante por el a lo que dominio, voy. por el dominio de la materia? ¿Por Es la que sí, simpatía fuera de clase? ¿Por qué? hay de todo tipo de estudiantes. Igual que a un estudiante le puede gustar mucho como un profesor agarra para el peleteo, no sé, un tema todo el rato. A otro estudiante que quiere solo estudiar, le puede cargar Molesta. eso, le Ujú. puede molestar mucho, ¿cierto? Igual que el docente que está todo el día con materia, teoría y no dice nada más que cosas que se apeguen a la materia, al estudiante que le gusta el humor, le gusta, Ya, no lo sé, va, tirar lo va a alguna aburrir. broma de repente, lo puede encontrar súper aburrido, no le va a gustar. Pero el que está Depende focalizado, mucho, pero el que sí, está depende focalizado mucho. en el aprendizaje, este profesor Sí, es me seco, encanta decimos este acá, profesor. Y es puede seco, estar decimos hablando así acá, todo el rato y no. Muy claro, aburrido, pero para ese estudiante va a ser perfecto. ya. Y el punto luego es, ok, hay distintos elementos que pueden hacer que un estudiante prefiera a uno u otro profesor. Ujú. Y ustedes perciben también que eso retroalimenta y genera una relación distinta en el Hasta donde el profesor. profesor lo deje. Hasta donde el Ya, profesor lo deje. Si un estudiante es muy bueno para estar tirando bromas con el profesor, pero no le da una facilidad, está bien. Igual que el profesor que es muy formal puede llevarse bien con un estudiante que sea muy aplicado, pero tampoco le va a dar una facilidad o ni siquiera va a dejar que le hable, más que un correo. ya, pero yo estoy hablando más desde el punto de vista formal, en el sentido de que si ustedes como generación tienen una mejor relación con un profe y lo encuentran más, no sé, más seco en lo suyo, seco decimos acá en esto en el sentido que es alguien que maneja muy bien una temática, es muy seco en la temática, o tienen una preferencia por el profesor porque es más simpático, o tienen una preferencia por el profesor porque es más flexible, o tienen una preferencia por el profesor porque el tema que le pongan lo maneja y habla de distintas cosas, por la razón que sea. Ustedes se dan cuenta si es que eso genera que, por ejemplo, el profesor tenga también una reacción hacia el curso distinta, mejor, un profesor que a lo mejor se va a encargar, se va a preocupar de preparar más sus clases, que, que les va a dar más la palabra, que les va a preguntar permanentemente cómo se sienten, si quieren hacer un cambio, cosas de ese tipo, porque también cuando la relación es muy formal y es mutua, las relaciones de dos, ¿No?
cabe la posibilidad de que el profesor entonces llegue a la clase y diga, bueno, estos son los contenidos, esto es lo que tengo que pasar, aquí está, que les vaya bien, hasta luego. Y no Yo por creo que es eso súper menos. evidente eso. Si los estudiantes, el curso está con muy buena disposición, se lleva muy bien con el profesor y el profesor se lleva muy bien con los estudiantes, yo creo que la relación puede ir un poco más allá y puede haber una preocupación mayor. O sea, Eso sí, se potencia, yo creo Felipe. que se potencia, Es que eso es lo que, literalmente. es que eso es lo que Y si, igual que un curso que es un poco más alejado, hago mi clase, no voy más allá, enseño lo que tengo que enseñar, porque tampoco creo que den más ganas de lo que debería, si es que es como casi, no sé, estar dando clases a una pared. Es que eso yo creo que es súper importante considerarlo, porque Porque claro, la relación es de dos. si estamos hablando de preferencia, muchas veces los alumnos me dicen, no, pero es que hay un profesor o una profesora que no sé qué, y que las clases, y que es fome, y que no nos dan ganas, y que yo les digo, la relación es de dos. O sea, si el profesor está haciendo fome con ustedes, a lo mejor algo están haciendo ustedes fome con el profesor. ¿Verdad? El profesor tampoco tiene por qué estar buscando al estudiante. De hecho, Por, debería ser al revés. por ejemplo, por ejemplo, ¿cachai? Mm. Entonces yo creo que también hacerse cargo un poco de que efectivamente yo me puedo hacer cargo como profe de hacer lo mejor posible, digamos, pero también muchas veces siento yo que las quejas de los estudiantes vienen o se favorecen, a lo mejor no se generan, pero se favorecen a partir de una mala disposición también o una disposición, ni siquiera mala, puede ser una disposición, Distinta. que lata este ramo, que lata esta asignatura. Y entonces el profe lo siente y que lata ir a dar clase a Sí. ese curso. ¿Les Fíjate parece si vamos que cerrando? sí, me gustaría que algún momento dijéramos qué tan motivante es ir a dar clase cuando alguien no quiere recibir clase. Eso es Mm. divertido, ¿eh? Es terrible. Bueno, pero sí, como dicen, vamos cerrando, ¿les parece? Sí. ¿Quién quiere cerrar? Una última reflexión. Mi concepto preferido, vínculo. Los vínculos se dan entre personas, las personas somos distintas, evidentemente que va a haber preferencia de padre a hijo, de hijo a padre, de abuelo a nieto, de nieto a abuelo, de profesor a alumno, de alumno a profesor. Em, yo creo que eso me parece que sería hasta absurdo decir, no, mentira, mentira, somos seres emocionales, Claro. es inevitable. El punto es que tenemos que tratar de manejarlo también porque estamos cumpliendo un rol y por supuesto yo ante una misma respuesta, por decir, por el ejemplo que ponían antes, ante una misma respuesta a uno no le puedo poner la nota máxima y a otro no le puedo poner la nota mínima, evidente. Entonces tengo que tomar los resguardos para que esa preferencia no se transforme en un consentimiento, la diferencia que decía Ernesto al principio, ¿no? Entre el preferido y el consentido. Sí, sí. Yo también, Y retomando esa misma idea, yo creo que sí hay que diferenciar entre lo que es un preferido, un consentido, ¿no? Entonces sí es necesario el hecho de decir, no vas a educar de la misma manera, no vas a interaccionar de la misma manera, porque hay necesidades para cada quien. En mm, teoría, pensando que busques la mejor, ¿no? Me gustó una frase que escuché apenas que todos sabemos, todos queremos, pero no todos sabemos querer. Entonces sí es interesante el hecho de que en algún momento puedes causar daño por algunas de las acciones que tengas. Y eso sí puede traducirse porque estás consintiendo, ¿no? Puedes destrozar a una persona que sea tu consentido y tu preferido. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Sí. Felipe, Preferencias, yo creo que se persiguen en todos lados. Siempre, 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 pero claro, no hay que por qué consentir. mm, Tampoco hay que darle la vida más fácil a alguien. Igual que el hijo prefiere a los padres, es algo natural, igual que uno puede preferir a una persona por sobre otra para que sea su pareja, para que sea un amigo X. Pero yo creo que igual es súper importante preferir, porque igual nos da señales de cómo somos nosotros, cuáles son nuestras preferencias, qué queremos. ¿para dónde Eh, va ahí? Sí, mm, y fíjate que además,
una última cosa, tú decías recién, no significa que por preferencia yo le voy a hacer las cosas más fáciles. Yo te diría que incluso por preferencia no te las voy a hacer más fáciles. Porque si te las hago más fáciles, te hago un mal favor. Sí. Claro. Y si te prefiero, quiero que te desarrolles más, como hijo, como alumno, como nieto, como lo que sea. Sí, fíjate que también me gustaría comentar algo más de cierre, es el hecho de pensar de que tú puedes tener una relación personal, puedes tener un vínculo muy personal, pero quiere decir que debes de en algún momento ser objetivo de lo que estás haciendo con esa persona. En el caso de ser docente, tienes que ver el lado profesional del asunto, ¿no? No causar daño. Y en el caso de los hijos, debes de también entender lo que, aunque es tu preferido, debes de educarlo. Y educarlo es porque estás viendo hacia el futuro lo que va a suceder, ¿no? Entonces, es lo importante que aquí es no cerrar los ojos. Ese es el punto, ¿no? O sea, no cegarte por consentir, sino preferir te permite decir, ok, lo prefiero, pero debo de buscar el bien para la persona o debo de buscar la mejor situación, ¿no? Sin llegar a una patología, claro, ¿no? Bueno, Sí, claro. no sé si haya más Bueno, comentarios. Ha sido un estuvo gusto. súper interesante. Y siento que por fin cerramos un tema y parece que no quedaron cosas pendientes. No, déjame decirte que creo que hicimos un subir y bajar, pero nos Bastante mantuvimos entre completo. la línea, sí. Bien, bien, bien. Vamos evolucionando. Ha sido un Que estén gusto. bien. Cerramos. Gustazo. Chao, chao.